El Río de la Plata es un arroyo en el Huila y tiene una altitud de 924 metros. Está situada al noroeste de Las Juntas y al suroeste de la Quebrada La Rinconada. Una de las grandes problemáticas del municipio de La Plata Huila está directamente relacionada con la seguridad hídrica debido a las diferentes actividades antrópicas que se ejecutan en los márgenes de estos efluentes, que comprometen la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas naturales locales, donde es de gran relevancia la calidad hídrica del río La Plata, que ha sido afectada por impactos negativos antrópicos que afectando el equilibrio ecológico de la fuente de agua, lo cual se debe principalmente a la formación de asentamientos con sus respectivos vertimientos, como lo indican varios estudios de la valoración de la calidad del agua en el río La Plata. Los elementos involucrados es la contaminación del recurso hídrico y la contaminación del aire por los malos olores, debido al grave problema sanitario y ambiental que genera el desbordamiento de las aguas residuales domésticas que llegan al pozo séptico de aquella localidad y que posteriormente todo ese vertimiento va a parar al río La Plata. El mecanismo que dio paso para esta declaración fue debido a los más de 20 habitantes del barrio El Remolino del municipio de La Plata en el occidente del Huila que promovieron a principios de marzo una acción de tutela reclamando a la empresa de servicios públicos del municipio de La Plata, en Serpla, la garantía de sus derechos fundamentales a la vida, salud y al ambiente sano, presuntamente quebrantados por la dependencia enjuiciada. Mediante el acto del Juzgado Único Civil Municipal de La Plata, Huila, en sentencia de la tutela, reconoció al río La Plata como sujeto de derechos, en la cual no solamente se ampara los derechos a la vida, salud, vivienda digna en conexidad con el ambiente sano de la comunidad del barrio El Remolino, sino también se protege al río La Plata y el ecosistema. Las obligaciones que quedaron en la providencia del Juzgado Único Civil Municipal se ordenó a la empresa de servicios públicos en Serpla y al municipio de La Plata que realice labores de limpieza y fumigación en la zona de la influencia de las aguas residuales domésticas que desbordan el pozo séptico ubicado en el barrio El Remolino de esta ciudad. Labores que deberán reiterarse cuantas veces sea necesaria y hasta tanto los vectores de enfermedades originados por ese hecho se eliminen. Los responsables son las entidades accionadas por incumplir los compromisos acordados con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, cuyo horizonte de planeación ya ha sido pospuesto 2 veces. En virtud de ello, se exhortará a las entidades accionadas a que cumplan con las obligaciones asumidas en ese plan, teniendo en cuenta el principio de equidad intergeneracional que lo obliga a actuar sin más demora para beneficiar además a los niños y niñas y a las generaciones futuras, agregando de igual manera y recomendará a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y a la Procuraduría Judicial 2 Ambiental y Agraria del Huila para que en el ámbito de sus competencias vigilen el cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, y agrega que el municipio está sancionado por la CAN pagando una tasa retributiva por verter aguas hervidas al río. El río Tun es un corto río colombiano ubicado en el departamento de Risaralda que nace en la laguna del Otún y desemboca en el río Cauca, atraviesa la ciudad de Pereira y sirve de límite con los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas. La contaminación de la que es objeto del río Tun es fácilmente verificable no solo al realizar visita a la cuenca, donde se ve claramente los vertimientos de aguas residuales y basuras sin ningún tipo de tratamiento, sino por la información brindada por las mismas entidades accionadas, donde señalan la intervención del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente frente a la conservación de esta cuenca hidrográfica, que ha sido estudiada en extenso, donde la contaminación hídrica de la que ha sido objeto el río Tun, la ineficacia de las entidades estatales por su protección y el enfoque ecológico de la Constitución Política de Colombia, se encuentra el sustento para el reconocimiento de esta cuenca hidrográfica como sujeto de derecho, lo que implica que las autoridades deben avanzar en su protección, conservación, mantenimiento y restauración. Los elementos de la naturaleza involucrados es la contaminación hídrica que ha sufrido la cuenca del río Tun ante el vertimiento de aguas residuales domésticas y de industrias ubicadas desde la parte media alta del cuerpo acuífero, donde a pesar de haberse anticipado desde hace más de 30 años las consecuencias del indebido manejo del mismo. El mecanismo que dio paso a la declaración fue mediante una acción de tutela que se presentó contra el Ministerio de Ambiente, el Departamento de Risaralda, los municipios de Pereira y Dos Quebradas, así como la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y la Empresa de Aguas de Pereira, por no frenar la contaminación del río. En la tutela, quien la interpuso los ciudadanos John Edinson Parra Sánchez y Jesús Alberto Cardona López, donde pedían que se protegieran sus derechos colectivos a un medio ambiente sano, el equilibrio ecológico y el acceso del agua potable.
Mediante el Tribunal Administrativo de Risaralda también se está evaluando una acción popular de la comunidad que se ha visto afectada por la contaminación del río. Las obligaciones que ordenó el juez a las entidades demandadas a destinar el presupuesto necesario para ejecutar las labores de limpieza de la cuenca y la construcción de un plan de acueducto y alcantarillado para los corregimientos de La Florida, La Bananera, La Bella y demás zonas que se encuentran a aguas arriba de la Bocatoma y que no cuenten con este servicio, en el que adicionalmente exigió a las autoridades de la región realizar jornadas educativas en los barrios y corregimientos colindantes con la ribera del río Tun, con el fin de generar conciencia en el manejo de los residuos y respeto del medio ambiente por parte de la comunidad. Los responsables son las entidades antes mencionadas, como lo es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Empresa de Aguas de Pereira, el Departamento de Risaralda, el Ministro de Ambiente y los municipios de Pereira y Dos Quebradas. Las cuencas de los ríos Conbeiba, Cocora y Coello están ubicadas en el oriente del departamento del Tolima, donde el río Conbeiba nace en el Nevado del Tolima a 5.200 metros sobre el nivel del mar y el río Cocora en la vereda Las Dantas a 3.600 metros sobre el nivel del mar, los cuales desembocan en el río Coello respecto desde que se declaró el agotamiento del recurso hídrico mediante la resolución 1765 del 2011, donde a la misma vez este fallo histórico reconoció a estos tres ríos como sujeto de derecho. Los elementos que se ven involucrados es la contaminación de las fuentes hídricas, pérdida de cultivos, destrucción de la corteza terrestre, afectación a la flora y fauna y los efectos negativos en la salud humana debido a la exploración y explotación minera en las cuencas de los ríos Conbeiba, Cocora y Coello, ya que debido a esto no garantizan la calidad del agua para el consumo humano. El mecanismo que dio paso a la declaración fue por el tribunal, que le dio la razón al personero municipal de Ibagué, Isaac Vargas Morales, como entidad demandante, quien interpuso una acción popular en el 2011 argumentando que Ingeomina había otorgado una gran cantidad de títulos mineros en concesión con las empresas AngloGold, Oro Barracuda y Continental Gold, que debían ser anulados teniendo en cuenta que se estaban vulnerando derechos colectivos como el de gozar de un espacio público de libre contaminación y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado sobre la cuenca mayor del río Coello y de los ríos Cocora y Conveima. El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó la anulación de títulos otorgados para la exploración y explotación minera sobre las cuencas de los ríos Conveima, Cocora y Coello, ubicados en el oriente del departamento del Tolima. A la misma vez, este fallo histórico reconoció a estos tres ríos como sujetos de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y de las comunidades. Los poderes públicos tienen la obligación de adoptar decisiones proporcionadas en relación con los derechos individuales de quienes ejercen actividades riesgosas a fin de impedir daños graves e irreversibles al medio ambiente. En el caso en concreto, los impactos sobre el medio ambiente generados por el desarrollo de la exploración y explotación mineras pueden causar afectaciones graves a los derechos colectivos de la población, por los que una medida compatible con el principio de prevención de los factores del deterioro ambiental consiste en suspender los títulos mineros. Además, como las obligaciones ambientales del Código de Minas no son suficientes para dar solución a la problemática ambiental, social y económica derivada del otorgamiento del título minero en los ríos Coello, Cocora y Conveima, esa medida no es desproporcionada en relación con los riesgos de esta actividad económica, que pueden resultar irreparables e irreversibles para los ecosistemas y los recursos naturales. Los responsables son las entidades demandadas y vinculadas, como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Ingeominas y Agencia Nacional de Minería, y con base en ello señaló que las entidades accionadas no ejecutaron las acciones de su competencia para garantizar los derechos colectivos vulnerados, como lo es el derecho de gozar de un espacio público libre de contaminación, de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la prevención de desastres técnicamente previsibles y a la seguridad y salubridad públicas. El páramo de Pisba se encuentra ubicado en la cordillera oriental, en la región andina de los Andes en Colombia, entre Casanare y Boyacá. La deuda que tiene Colombia con el páramo de Pisba y sus habitantes es incalculable en dinero. El cambio climático, la extracción minera, las actividades agrícolas y la presencia de ganado en un ecosistema extremadamente frágil tiene en jaque el abastecimiento de agua de miles de boyacenses y la supervivencia del páramo mismo.
Esa es una de las conclusiones a las que han llegado investigadores de diferentes centros académicos como la Universidad Nacional y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, donde los elementos que se ven involucrados en el páramo de Pisba debido a la explotación es la desaparición de hábitats, la pérdida de cobertura vegetal y alteración de las fuentes hídricas que causan perjuicios irremediables al ecosistema del páramo de Pisba. El mecanismo que dio paso a la declaración se dio mediante una acción de tutela a cargo de Juan Carlos Alvarado Rodríguez y otros, en el que después la Corte Constitucional tumbó ese fallo al estudiar una tutela de varios mineros que pedían que fueran incluidos en las discusiones de delimitación que hasta este año presente no se han hecho. Pero el alto tribunal explicó que las tareas para definir las coordenadas del páramo ya estaban en proceso, con mineros incluidos, y por eso no era necesario mantener la histórica sentencia del Tribunal de Boyacá. Mediante un fallo de tutela de segunda instancia en agosto del 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró el páramo de Pisba como sujeto de derecho y le asigna como representante legal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración. Las obligaciones que quedaron establecidas respecto a la actuación de las corporaciones autónomas Corpo Boyacá y Corpo Orinoquia, el tribunal les advierte que no podrán autorizar nuevos planes de manejo ambiental que tengan por objeto servir de requisito a la obtención de un título minero en las zonas que sean delimitadas como páramo, además de insistir en la obligatoriedad de tener en cuenta a las comunidades que han convivido con el páramo para continuar con la delimitación. El fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá también establece que tanto el Ministerio como la Gobernación de Boyacá y las alcaldías con influencia en el páramo de Pisba deberán compensar a las personas afectadas con esta decisión, atendiendo las medidas consideradas por la Corte Constitucional o las que resulten proporcionales a la afectación. El responsable es la Corpo Boyacá debido a las otorgaciones de licencias ambientales expedidas, donde se invoca el derecho constitucional al medio ambiente sano, y mostrando de qué manera la ejecución de las actividades autorizadas por Corpo Boyacá generarían graves daños al ecosistema.